Para comprender el concepto de tensión superficial, vamos a comenzar con recordar algunas cosas que vimos en hidrostática y ver qué sucede cuando se ven contraejemplos de hidrostática. Por ejemplo, nosotros vimos el principio de vasos comunicantes, que nos decía que si teníamos varios tubos que estaban llenos, unidos en su parte inferior, llenos con el mismo líquido homogéneo, la misma temperatura, iban a llegar siempre a la misma altura. Esto debido al teorema general de la hidrostática, donde nos decía justamente que esta variación de presión entre la parte inferior y superior va a ser igual a la densidad por la variación de altura. ¿Sí? Si es la misma la presión, va a ser la misma la altura. Esto nos permite tener muchísima cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, un gran tanque donde yo no puedo ver el interior y no sé hasta dónde llega. Si yo coloco un vaso comunicante, simplemente un tubo conectado con su parte inferior hacia el costado, yo en ese tubo voy a mirar el líquido exactamente a donde está el nivel del tanque. Bueno, una aplicación sumamente práctica es en las obras de construcción. Cuando yo quiero delimitar una altura, por ejemplo, donde va a comenzar una ventana, lo puedo hacer mediante una manguera transparente con agua y sé que el nivel del agua va a ser el mismo en las dos partes y esto me va a permitir que la ventana quede absolutamente derecha, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Tenemos contraejemplo de estos. Cuando nosotros no tenemos un tubo común, sino tenemos un vaso capilar, es decir, un tubo muy finito, observamos que la altura no es la misma en estos vasos y tampoco es la misma en el líquido que, digamos, el recipiente que los contiene. Es más, si nos ponemos a mirar, a observar detenidamente, vemos que llega más alto en el tubo más finito, por ejemplo. Y también hay casos de líquidos, como por ejemplo el mercurio, donde en lugar de subir el líquido en este capilar, baja con respecto a la superficie del líquido en el recipiente que lo contiene. Esto sería un contraejemplo. Vamos a ver algún otro contraejemplo. Por ejemplo, el principio de Arquímedes nos decía que cuando la densidad media de algo, de un cuerpo, por ejemplo, es mayor que la del líquido donde éste está sumergido, donde éste se encuentra, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a ir al fondo, porque el peso va a ser mayor que el empuje. Pero hay determinados contraejemplos donde vemos que esto no sucede. Por ejemplo, pequeños insectos, donde su densidad media es mayor que la del agua, por ejemplo, caminan sobre la superficie del agua. O una hoja de afeitar, una aguja que son de acero, colocadas con mucho cuidado sobre la superficie del agua, permanecen en la superficie sin hundirse. Esto lo podemos ver en estas gráficas, por ejemplo. Ya después, cuando veamos la clase por Meet, lo vamos a mostrar y ver cómo sucede esto. Yo digo, ¿cómo no se va a hundir esa hoja de afeitar, por ejemplo, si es de acero, siendo que el acero es más denso que el agua? Porque no está flotando. Yo dije que no se hunde, pero en realidad se apoya sobre esa superficie. Bueno, también podemos ver, por ejemplo, que un líquido en una pipeta no fluye a veces lentamente del extremo del tubo, sino que lo hace en forma de gotas, de una sucesión de gotas. ¿Por qué se forman estas gotas y no fluye directamente en forma continua? Bien, nos preguntamos primero por qué aparecen estas fuerzas, ya vamos adelantando algo, son fuerzas de tensión superficial. ¿Por qué van a aparecer? Entonces vamos a ver lo siguiente. Esto sería un fluido determinado, un esquema donde vemos una molécula en su interior que recibe fuerzas de cohesión de todas las moléculas que están alrededor. Se llama fuerzas de cohesión cuando las realiza la misma sustancia, ya sea para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para todos lados recibe fuerzas de la misma intensidad. Si yo sacara la sumatoria de estas fuerzas va a dar igual a cero y esta molécula va a estar en equilibrio. En cambio, la molécula de la superficie va a recibir las fuerzas de cohesión, como dijimos, en todas direcciones, hacia abajo, pero hacia arriba tiene aire, por ejemplo. Y el aire no realiza estas fuerzas de cohesión, realiza unas fuerzas de adhesión, que así se llaman cuando son diferentes sustancias, muchísimo más pequeñas que la del mismo líquido. Entonces esto me va a dar una resultante hacia abajo. Y esto va a permitir que esta molécula de la superficie baje
acercándose más a las moléculas que están por debajo hasta que va a llegar un momento que se van a equilibrar y ahí va a quedar. Pero esto nos va a llevar a que en la superficie hay una región superficial, una capa que queda como si fuera más sólida, entre comillas, porque no es sólida, es un líquido, pero nosotros sabemos que los sólidos tienen las moléculas más cercanas. Bueno, en este caso, esta pequeña, finísima capa que se forma arriba va a tener las moléculas más cercanas. Va a ser como una película que se va a formar. Es un ejemplo totalmente burdo, pero sería, por ejemplo, como la nata de la leche. Imaginémonos esa película o de un postrecito que hagamos y que nos queda esa capita en la parte superior. No es lo mismo, pero para tener la idea figurativa de lo que sucede. ¿Cómo son estas fuerzas de tensión superficial? A ver, ya se me formó la superficie. Ahora yo quiero trabajar con esta capa y ver qué pasa con esta capa. Para eso, tomo un alambre, que hago un redondel con el alambre, le pongo simplemente algo para agarrarlo, y le ato un hilo de coser en dos extremos de este alambre, y en el medio un rulo con el mismo hilo. Lo sumerjo en agua jabonosa, por ejemplo, y ¿qué es lo que va a suceder? Se va a formar una película. Es más, si yo soplara esta película, se formaría una pompa, por ejemplo. Esto sería lo que hemos jugado cuando éramos chiquitos. Pero se va a formar una película. Esta es la película, que era esa región superficial, que ahora en lugar de tenerla horizontal, la tengo vertical. La puedo observar directamente a la película sola, aparte del resto del líquido. Yo ahora, con algo que pinche, con una virome, con algo, una aguja, voy a pinchar el interior del hilo. Cuando yo pinche el interior, se va a romper esa película en el interior. Y lo que voy a observar es que de ese hilo que yo formé, se me va a formar una circunferencia. Es decir, van a aparecer fuerzas tangentes a la película, todas alrededor de la circunferencia, inclusive van a ser proporcionales a la longitud de esa circunferencia. Es decir, van a ser proporcionales a 2pi por r. Esas fuerzas, la sumatoria de todas esas fuerzas, digamos, esa fuerza de tensión superficial que tira para achicar esta película, va a ser proporcional a ese perímetro, a esa longitud, a ese 2pi por r. Bueno, otro ejemplo sería tomar un alambre, formar una C y colocar un alambre móvil dentro de esas patitas de la C. Nuevamente lo voy a colocar dentro de agua jabonosa. Y cuando lo saque voy a ver que el alambre móvil va a tender a achicar la superficie jabonosa que yo sé que se formó. Yo con una fuerza exterior la voy a sostener para que no se achique. Esa fuerza exterior es fácil de medir con un dinamómetro, por ejemplo. Entonces también acá llegaríamos a la conclusión que esta fuerza que tiende a achicar la superficie es proporcional a la longitud móvil, que aparentemente es L, que es la longitud del alambre móvil, porque las otras partes son fijas, no se pueden mover. Pero ¿qué pasa? Si miramos el alambre de perfil, vamos a ver que tengo dos interfaces, porque tengo aire, la membrana jabonosa que se formó, ahí tengo una interfase, y otra interfase que es la membrana y aire. Entonces, en realidad voy a tener dos longitudes. Entonces, de esta manera voy a llegar a la conclusión, como llegamos recién, que la fuerza es proporcional a la longitud, o esa constante de proporcionalidad, ya sea sigma, ya sea gamma, depende de la bibliografía que utilicemos, se va a llamar coeficiente de tensión superficial. Y va a ser esta división entre la fuerza y las dos longitudes, este cociente entre la fuerza y las dos longitudes. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 2, coeficiente de tensión superficial por longitudes. 2 por este ejemplo, porque acá tengo dos interfaces. Bien, ¿qué pasa? También podemos hablar de la energía superficial. Y acá quiero traer un ejemplo y quiero que lo recuerden. Si yo tengo un cuerpo que tiene un peso y lo tengo a una determinada altura y lo suelto, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a caer. ¿Por qué? Porque tenía energía potencial gravitatoria. Y la naturaleza nos indica que estas fuerzas conservativas, como el peso, tienden, porque la naturaleza así lo dictamina, a disminuir esta energía
que en este caso es una energía potencial gravitatoria. Tiende a ser lo mínima posible. Naturalmente sucede esto. Acá, aparentemente, va a aparecer el mismo tipo de energía. Le vamos a llamar energía superficial. Fíjense, hacemos lo mismo recién. Este alambre con forma de C, con una parte móvil, lo sumerjo en agua jabonosa, se forma la película. No la vamos a soplar, no quiero ninguna pompa, simplemente se forma la película. Y aparece una fuerza superficial, que es esta fuerza de tensión superficial que tiende a achicar esa superficie. Tiende a que sea lo menor posible. Acá volvemos a lo mismo. Esa fuerza va a ser proporcional a dos longitudes, porque tengo dos, digamos, dos lados donde voy a tener aire líquido y líquido-aire. Dos interfaces. ¿Qué sucede? Si yo hago una fuerza exterior estirando la superficie, un determinado delta S, ¿sí? Un desplazamiento, ese delta S por L, sería lado por lado, fíjense en ese rectángulo, me va a formar una variación de área. Y yo lo que he hecho con esta fuerza exterior, he hecho un trabajo, porque el trabajo era fuerza por distancia, fuerza por delta S por el coseno del ángulo que forman, que en este caso forman un ángulo de 0 grado. O sea que la fuerza por delta S me daría trabajo. Entonces, de esta manera, en esta fórmula que habíamos llegado recién, yo multiplico y divido por delta S, y fuerza por delta S me va a quedar trabajo o variación de energía potencial, energía potencial de superficie. Y abajo 2L delta S, que sería lo mismo directamente que la variación de área. Es decir, que el mismo coeficiente de tensión superficial que yo antes había dicho que era el cociente entre la fuerza y la longitud móvil, ahora va a ser el cociente entre la energía y el área, o la variación de energía y la variación de área que se produce. O sea que el trabajo exterior va a ser el coeficiente de tensión superficial por el área, o bien el trabajo exterior es menos la variación de energía potencial, que es lo mismo que el coeficiente por variación de área. ¿Por qué menos? Por lo que acabamos de explicar, porque siempre, naturalmente, tiende a disminuirse. Y en dinámica se demuestra que el equilibrio estable es cuando la energía potencial es mínima. Bien, acá hay cosas que me interesan. Y que si miramos un poquito el coeficiente de tensión superficial, que era el cociente de la fuerza por la longitud, ¿cuáles van a ser sus unidades en el sistema internacional? Newton por metro, o Dina por centímetro, o kilogramo fuerza por metro. Pero también lo podemos dar como energía dividido área. O sea, Joule por metro cuadrado, o ergio por centímetro cuadrado, o kilográmetro por metro cuadrado, en algunos sistemas de los que hemos visto. Bien, en este caso nosotros tenemos una tabla donde nos está dando algunos coeficientes de tensión superficial dados en Dina por centímetro. Y fíjense que dice líquido-aire. ¿Por qué dice líquido-aire? Porque siempre este coeficiente depende de la interfase, o sea, de las dos sustancias que componen la interfase. En este caso es agua con aire, o alcohol etílico con aire, o aceite con aire, benceno con aire, detergente con aire, tetracloruro de carbono será esto, me imagino, con aire, glicerina con aire, mercurio con aire, ¿sí? O líquido-líquido. Por ejemplo, agua con cloroformo, agua con aceite, ¿sí? Mercurio con aceite, agua con mercurio. También podríamos tener otra cosa que no sea aire. Por ejemplo, agua con anhidrio carbónico. O, ¿por qué no? Vino con anhidrio carbónico. Y pensemos que puede llegar a ser eso. Bueno, y otra cosa que observamos en esta tabla, que es muy importante, es que la tensión superficial depende mucho de la temperatura. Fíjense el agua con aire cómo cambia de 0 a 60 grados, por ejemplo, desde 75,6 a 66,2. ¿Qué les está diciendo esto? Que a mayor temperatura, menor es el coeficiente de tensión superficial y viceversa. Esto también se va a cumplir. Fíjense, por ejemplo, en el caso de agua y mercurio, que es 413, o mercurio y aire, que es 465 vinas por centímetro.
Bien, algunos autores llaman sustancias batótonas aquellas que disminuyen la tensión superficial e ipsótonas a las que aumentan la tensión superficial. Y esto es sumamente importante en la práctica. Diferencia de presión a ambos lados de una interfase curva. Esto se llama ecuación de Laplace. ¿Qué es lo que observamos acá? Esta superficie que formamos recién con este alambre, por ejemplo, cuando es plana. Cuando es absolutamente plana, las fuerzas que tiran para todos lados van a ser las mismas y la presión a ambos lados de la superficie va a ser la misma. Ahora imaginémonos que esa superficie fuera su mano, puesta en forma horizontal. Si yo con el puño de la otra mano aprieto la palma de la mano, voy a lograr una concavidad como la que se ve a la derecha. Estoy apretando de abajo hacia arriba. Es decir, estoy haciendo mayor presión en la parte de abajo, en la parte de la concavidad, en la parte hueca. Entonces, cada vez que la superficie toma esta forma cóncava, en la parte hueca tengo mayor presión que en la parte de afuera, digamos. En la parte de adentro tengo mayor presión que en la parte de afuera. Si la superficie es curva, hay mayor presión en la concavidad, es lo que acabamos de decir. Y Laplace llega a esta fórmula, que no la vamos a demostrar, simplemente nos dice que esa variación de presión entre el interior y el exterior, esa P menos P', va a ser igual al coeficiente de tensión superficial por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esta es una concavidad extraña porque no es un círculo o una esfera, es cualquier forma, por ejemplo, como si fuera un pedazo de una pelota de rugby. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de esferas? Si habláramos de esferas, pónganse a pensar que el R1 y el R2 serían iguales. Eso es interesante. Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso de una gota esférica. Cuando yo tengo una gota, es una esfera, los radios son iguales, y la ecuación de Laplace me va a quedar el coeficiente por 1 sobre R más 1 sobre R. Es decir, 2 coeficientes dividido R. Acá le cambié la letra, pero ya saben que es lo mismo poner gamma que sigma. Simplemente es la bibliografía que se ha utilizado. Una pompa cambia un poco porque una pompa tiene dos interfaces. Adentro tiene aire, después viene el líquido que forma esa superficie que va a ser en este caso una esfera. Y después tengo esa superficie con el aire exterior. O sea, tengo dos interfaces. Entonces, la ecuación de Laplace para una pompa va a ser 4 coeficientes de tensión superficial dividido el radio. Esto de la pompa nos interesa porque nuestro problema inicial había comenzado con una burbuja de champán o de un vino burbujeante. Y justamente tiene que ver con esto de la pompa o de la burbuja. Bien, hay cosas que nos interesan. Fíjense, por ejemplo, si el coeficiente de tensión superficial no variara entre ese líquido y el aire, fuera una constante, la variación de presión es inversamente proporcional al radio. Es decir, que una pompa más chica tiene una variación de presión más grande. O sea, una presión interna más grande que la presión interna que la pompa más grande, porque la externa es la misma. A ver, por ejemplo, yo acá tengo una pompa 1 y una pompa 2. La pompa 2 en su interior tiene mayor presión que la pompa 1. O es decir, esto se comportaría como si yo desde donde está la pompa 1 succionara como en una cañita. Es decir, la pompa 1 va a succionar a la pompa 2 y me va a quedar una gran pompa. Y esto es un problema. Por ejemplo, si vamos a la respiración, tenemos que formar pompas de oxígeno que vayan a todos los capilares y alimenten a todo nuestro cuerpo, pero con este concepto me quedaría una gran pompa grande que no entraría dentro de los capilares. Entonces, nuestros pulmones secretan sustancias batótonas que bajan la tensión superficial y ya si la tensión superficial no es constante, sino que disminuye, puede disminuir el radio. Y de esta manera, mientras más disminuye la tensión superficial, más chiquititas van a ser las pompas.
Esto, por ejemplo, es un ejemplo que también se usa cada vez que queremos poner, por ejemplo, un remedio en una planta donde quiero que cubra la mayor superficie posible de hojas. Entonces me conviene que las gotas sean pequeñas para no gastar tanto remedio, ¿sí? Bueno, una gota de mercurio, acá vemos, y una gota de agua. En este caso, estas gotas están apoyadas sobre una superficie. Pero si las observamos, la de la derecha, que son gotas de agua, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tienen estas gotas de agua? Estas gotas de agua se desparraman y decimos que mojan la superficie. En cambio, las gotas de mercurio se cierran sobre sí mismas y acá decimos que no mojan las superficies. Y esto tiene que ver con algo que se llama ángulo de contacto. Y va a ser el resultado de las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Habíamos dicho que las fuerzas de adhesión son fuerzas de atracción entre moléculas diferentes, la del mercurio y la de la superficie de abajo. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que se atraen entre moléculas semejantes. Las fuerzas cohesivas mantienen unidas una sustancia y las fuerzas adhesivas mantienen juntas a una sustancia diferente, a sustancias diferentes. Bueno, el que un líquido humedezca, se adhiera o no a una superficie, depende del balance entre las fuerzas adhesivas y cohesivas. Por ejemplo, en una carpa, una lona, ¿qué va a pasar? El agua no va a humedecer, no va a mojar la lona, se va a cerrar sobre sí misma, porque en el balance de las fuerzas adhesivas y cohesivas van a ganar las cohesivas. ¿Sí? Y de esta forma es donde va a aparecer este ángulo de contacto, que es el ángulo entre la interfase sólido-líquido y la interfase líquido-vapor, o sea, entre diferentes sustancias. Cuando el ángulo es pequeño, se dice que el líquido moja a la superficie. Si el ángulo es grande, se interpreta que el líquido no moja la superficie. Pero ¿cuál es el ángulo en estos casos? Es el ángulo formado por la superficie y la tangente a la gota. Fíjense, en el caso del mercurio, la tangente a la gota y la superficie forman un ángulo mayor de 90 grados. En cambio, en la gota de agua, la superficie y la tangente a la gota forman un ángulo menor de 90 grados. Existen sustancias conocidas como tensioactivas, surfactantes o humectantes. Todo eso es lo mismo. O sea que cuando decimos tensioactivas, surfactantes o humectantes, perdón, tensioactivas o surfactantes es lo mismo y humectantes o batótonas es lo mismo. O sea que la sustancia batótona también es humectante, va a hacer que moje la superficie. Y la sustancia surfactante es tensioactiva, es la que va a hacer que no se moje la superficie. Bueno, ángulo de contacto. Acá podemos jugar un poquitito con esto del ángulo de contacto. Y yo acá les he mostrado una gráfica en la cual hay un tubo capilar, que lo hemos introducido dentro de un recipiente que tiene líquido. En un primer instante, en el momento que lo introduje, toda la superficie está al mismo nivel. Y aparecen fuerzas de cohesión dentro del tubo, resultantes de todas las fuerzas de cohesión del líquido, y fuerzas de adhesión a las paredes del tubo y también al aire, que son muy pequeñas, por eso no las dibujé. Cuando saco la resultante, me da ese vector verde que nosotros tenemos allí. Si yo ahora utilizo solamente esta resultante, este vector verde, y saco la componente horizontal y vertical, noto que la componente vertical es perpendicular a la superficie y un fluido soportaba fuerzas perpendiculares, pero no soportaba fuerzas tangenciales. Por lo tanto, la componente horizontal no es soportada y el líquido fluye, pero no tiene a dónde fluir porque se encuentra con la pared. Por lo tanto, va a trepar por la pared, como lo estamos viendo acá. Y acá vemos como la tangente
de este menisco que se formó con la superficie del vaso, digamos, de la pared, va a formar el ángulo de contacto. Cuando este ángulo es menor de 90 grados, decimos que la superficie es cóncava y que moja las paredes del recipiente. Y en este caso, ya ahora vamos a ver enseguida por qué, dentro del tubo sube el nivel, como lo habíamos visto en el ejemplo al principio. ¿Sí? Entonces, cuando moja las paredes, sube el nivel dentro del tubo y el menisco es cóncavo, es decir, la parte hueca, entre comillas, está para arriba. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el caso, por ejemplo, del mercurio? Las fuerzas de cohesión son más grandes que la de adhesión y la resultante va a ser este vector verde. Si ahora usamos solo la resultante y dibujo la horizontal y la vertical, sus componentes, la componente vertical la soporta porque es perpendicular, pero la componente horizontal, que sería las fuerzas tangenciales, no la soporta y fluye, se aleja de la pared del tubo. Al alejarse, forma este menisco convexo y el ángulo entre la tangente de ese menisco y la pared del tubo va a ser mayor de 90 grados y este es el caso cuando decimos que el líquido no moja las paredes. Y vamos a ver que en este caso, dentro del tubo capilar, el líquido baja en lugar de subir. Y ahora vamos a entender por qué sucede esto. Fíjense, dentro del tubo capilar, nosotros tenemos la presión atmosférica del lado de afuera, igual que por fuera, y tenemos el punto A del lado de adentro, como tenemos el punto B en la parte del recipiente exterior y el punto C en la parte del recipiente exterior. A, B y C están todos al mismo nivel. Debieran tener la misma presión. Afuera tienen presión atmosférica, pero resulta que debido a esta concavidad, según Laplace, es mayor la presión afuera, la presión atmosférica, que en el punto A. O sea que en el punto A ha disminuido la presión porque el líquido se ha corrido hacia los costados, ha subido por las paredes, ha trepado las paredes y esto ha hecho que disminuyera la presión en el punto A. Entonces se comporta como si estaría succionando con una cañita. Succiona el líquido para elevarse y que ahora, debido a esta altura de líquido que tengo sobre A, pueda tener la misma presión en A, en B y en C, como lo decía el teorema general de la hidrostática. Es decir, que este desnivel se produce debido a la concavidad, es decir, a la resultante entre los ángulos de cohesión y de adhesión. Y se puede demostrar que la altura a la que va a subir este fluido va a ser 2 coeficientes de tensión superficial por el coseno de tita dividido la densidad por G por el radio del tubo. Acá vemos fácilmente que el radio era más pequeño y la altura era más grande. Si el líquido fuera más pesado, tuviera más densidad, ¿qué va a pasar? En este caso, la altura va a ser más chica, porque no necesito tanto desnivel. Si la tensión superficial fuera grande, voy a trepar más por las paredes y la altura va a ser mayor. Y tita, simplemente este coseno de tita habla del ángulo del que estábamos hablando recién, de este ángulo de contacto. Fíjense que cuando el ángulo es menor de 90 grados, el coseno es positivo y la altura es positiva. Cuando el ángulo es mayor de 90 grados, el coseno es negativo y la altura es negativa, que es el caso del mercurio donde bajaba. Bueno, este mismo análisis se hace con el mercurio, con la concavidad al revés, y por eso se demuestra por qué. En conclusión, la tensión superficial es una propiedad de los líquidos, es una fuerza entre las moléculas que hace que la superficie de un líquido sea como una superficie resistente a ser traspasada. O sea, se forma como una película más consistente. Y por eso algunas cosas livianas, por más que tengan una densidad mayor que la del líquido, pueden apoyarse como si se estarían apoyando en una cama elástica, ¿sí? Sin hundirse. Pero no están flotando porque no desalojan líquidos, simplemente se apoyan. Pero esa tensión superficial es también la causante de que un líquido en contacto con una superficie
moje mejor o peor a esa superficie. Al decir mojar, debemos entender que una gota de un líquido se adapte mejor a la superficie, se desparrame o se cierre sobre sí misma en el caso de no mojar. Es decir, el resultado del ángulo de contacto, como hablamos. Bueno, ahora volvemos a nuestro ejemplo de nuestro champán y decimos cómo nacen las burbujas de champán en una copa. Lo leo para que ustedes lo puedan seguir junto conmigo. Se ha creído durante mucho tiempo que las burbujas nacen en la superficie interior de la copa porque el vidrio de la copa no es perfectamente liso. Quedan huecos microscópicos, porque acuérdense que nosotros teníamos, lo habíamos visto al principio, anhidrio carbónico que estaba a alta presión adentro de la botella, pero cuando destapaba la botella, ¿qué pasaba? Bajaba drásticamente la presión y ese anhidrio carbónico se formaba gas. Mucho de ese gas salía por difusión, lo sirvo en una copa o dentro de la misma botella, se me empiezan a formar burbujas adentro de la copa. Y de eso estoy hablando. ¿Sí? Esos huecos de las impurezas de la copa quedan llenos de aire cuando la presión del anhidrio carbónico es tan grande como lo que hay en la botella de champán, entra en estos huecos de aire, los hincha como globos y como justamente estas burbujas van a ser más livianas, su densidad va a ser menor que la del líquido, van a subir hacia arriba, ¿sí? Por empuje simplemente. Pero lo cierto es que las burbujas así formadas son las menos. Se ha descubierto que muchas de las burbujas nacen de minúsculas impurezas existentes en el champán o en la copa. Con la misma servilleta o con el mismo repasador que seque la copa, quedan impurezas provenientes de los restos de uva, de corchos, de las levaduras muertas, de los paños empleados para secar el vidrio. Todas esas partículas minúsculas tienen superficies irregulares que hacen que el champán no moje bien, donde queda atrapado aire, hacia el que fluye el anhidrio carbónico que está a alta presión, dando lugar a esa continua génesis de burbujas. Nosotros habíamos empezado con un ejemplo donde decíamos por qué cuando echábamos azúcar al champán se formaban muchísimas más cantidades de burbujas, justamente porque el azúcar tiene esa superficie irregular donde va a quedar atrapado el aire, donde va a ser corrido por el anhidrio carbónico y se van a generar las burbujas. Si hablamos de tensioactivos o surfactantes que nos ayuden a limpiar utensilios grasientos, cuidado con esto, porque si le ponemos mucho jabón, vamos a evitar que se formen estas impurezas y no se van a formar suficientes burbujas. El resto de tensioactivo sobre la pared de una copa de champán es el peor enemigo de una burbuja. Al rebajar la tensión superficial del champán, las moléculas del líquido están unidas entre sí por una fuerza inferior y la burbuja de anhidrio carbónico puede superar más fácilmente esa fuerza y la burbuja se rompe y desaparece. De ahí el odio profundo de los devotos del champán al lavado de las copas con jabón. Rompen la magia burbujeante. Pero acá también hay otras cosas para decir, porque de acuerdo a Laplace, nosotros vimos que si la tensión superficial fuera constante, la variación de presión entre el interior y el exterior es inversamente proporcional al radio. Si yo quiero radios chiquitos, tendré que poner alguna sustancia batótona que me ayude a que esos radios, esas burbujas sean lo más pequeños posibles como lo queríamos en el champán. En cambio, en la cerveza me interesa que sean más gruesas, me interesa que sean más grandes, tendré que poner sustancias ipsótonas para hacer que esas burbujas sean más grandes y se forme la espuma.